Muy buenas tardes a todos aquellos que nos están escuchando en este momento, en este espacio informativo y de comentario. Un saludo, como siempre, a mi compañera Lina Bueno hasta el hermoso puerto de Guaymas. Hoy hablaremos sobre algo que creo que está en estos momentos en el ánimo, en el comentario de todos o de mucha gente, las encuestas. ¿Qué tan ciertas son las encuestas? ¿Qué tan verdaderas son las encuestas? ¿Quién paga por hacer esas encuestas? ¿Y quién paga porque esas encuestas se publiquen? Para ello nos acompaña el analista Efraín Martínez. También hablaremos sobre las propuestas de los candidatos. ¿Quién ha sido el candidato con mejores o con más propuestas en estas primeras 3 semanas de campaña electoral? Yo le mando un saludo a Efraín hasta Navojoa, también a mi amigo Jesús Villegas en Hermosillo. Lina, tú estás en Guaymas, la tecnología nos los permite. Yo en esta ocasión estoy en el vecino estado de Chihuahua, donde por cierto también hay un gran ánimo en el ambiente electoral. Y aquí, nomás para comentarles algo, el Partido Acción Nacional va adelante, según los comentarios, según la información que he leído en los últimos días. Y en segundo lugar el candidato de Morena, el PRI, pues al parecer va en un tercer lugar muy, pero muy distante del segundo y del primer lugar. Pero el tema de hoy es Sonora. Lina, ¿cómo has visto tú en estos días eso de las encuestas? Adelante, compañera. Muy buenas tardes a todos ustedes, a Efraín, Jesús, Francisco, y a la audiencia que podamos tener ahorita escuchándonos, ¿no? O mirándonos a través de Kiosco TV. Pues como bien dices, fíjate, la tecnología aquí nos tiene, ¿no? En un enlace y estamos en directo ahora sí con el programa, analizando las encuestas. Muy interesante lo que bien comentas, la situación que se presenta también en el estado de Chihuahua y que pues no sé qué tan convulsionada esté como las situaciones que se presentan en Sonora. Lo cierto es que va a ser muy interesante ver este día. Realmente la gente está muy pendiente de las encuestas, de las estadísticas, del manejo de cifras, del manejo de tantas imágenes con esas subidas y bajadas, ¿no? De uno y otro candidato. Aparecen como abanico, una o como la baraja, 1, 2 y 3, 4 encuestas, de repente van abajo, de repente arriba, pero yo pregunto con las personas directamente, con el ciudadano común, con las personas que no sé si tengan la oportunidad de estar pendientes a través de una laptop, de una computadora o a través de su aparato digital y estar revisando estadísticas, encuestas. En plata, en tema más concreto, ellos nos dicen, no, a mí díganme, yo sigo al candidato, yo voy a los lugares, escucho lo que ellos están proponiendo, reviso más que nada las actuaciones de ellos, quienes están tan cerca. Yo pienso que el electorado común no está muy pendiente de este manejo de las encuestas, que para algunos o para los candidatos puede ser benéfico en cuanto a la oportunidad de subir y bajar en tendencias. Y es algo que es válido, y eso lo sabe muy bien Efraín y Jesús, y tú también, Francisco, en cuestiones de marketing y de posicionamiento político, cuando pues, se anda a la búsqueda de una posición al calor de las elecciones. Pero eso me ha quedado muy claro. Las personas, pero ¿cómo? ¿Cuándo subieron? No, pues yo no veo las encuestas. Hice un pequeño sondeo de opinión entre mi grupo de mujeres de liderazgo, donde también participan caballeros, y les hice esa pequeña pregunta, ese análisis. Oye, ¿qué opinas de las encuestas y que ya subió y que ya bajó? Pues la verdad, ni las he visto. La otra es, no, pues con trabajo me doy, asisto a alguno de los eventos, mucho menos voy a estar viendo esas subidas y bajadas y porcentajes. No, qué flojera, me da flojera esos paneles que están utilizando, dice, y está revisando. No lo entiendo. Son herramientas muy buenas para ellos, pero para nosotros no nos dice nada. Y es que si nos vamos a la historia inmediata, ellos tienen muy presente lo que nos ofrecieron pues hace poco menos, a 3 años, en las elecciones pasadas, precisamente cuando se ofreció todo este paquete de la nueva transformación y el cambio, y luego te sacan
que si la gasolina, que si la luz, esa es la encuesta que yo tengo, la que me suena en el bolsillo, la que me saca los pesos y centavos, ¿no? Entonces, en eso, y el ama de casa ni se diga, ¿no? Pues yo estoy resintiendo todo hoy en tiempo de pandemia. Pregúntenme a mí si sé de administración o no, porque es cuando menos ingresos tienen, cuando nos han atorado en los negocios. O sea, lo que menos quieren saber son de encuestas. Y aún así tengo mis reservas, qué es lo que me vienen a ofrecer los candidatos. Yo le haría, pues aquí sí le pasaría la estafeta a nuestro amigo y paisano de Navojoa, a Efraín Martínez, con toda esa experiencia en el manejo de encuestas, estadísticas, y que nos diga, pues, qué tan real es y qué tan cercano es al elector, al el resultado que puede generar esta tendencia o el resultado de una encuesta. Buenas o malas, verdades o mentiras, ¿qué pesa más en el ánimo del elector? ¿Las propuestas o el resultado de estadísticas? Efraín, te cedo la estafeta. Muy buenas tardes, Lina, Francisco, Jesús, a todo el auditorio. Las encuestas son instrumentos o herramientas de medición. Se utilizan no solamente en el ámbito de una campaña política electoral, sino también dentro del gobierno para evaluar si un gobierno está siendo eficiente, si tiene su aprobación o no. Y también en otros ámbitos, en el ámbito privado, ¿no? En las empresas, para hacer estudios sobre un producto, la satisfacción de un servicio, etcétera, etcétera. En el caso de las campañas político-electorales, las encuestas, lo he dicho y lo he remarcado una y otra vez en diversas entrevistas y en artículos que he escrito, análisis, en el sentido de que las encuestas no garantizan el triunfo electoral para un candidato o para un partido político. ¿A qué me refiero a que no garantizan? Me refiero que el posicionamiento o la preferencia o intención del voto de quien se encuentre en primer lugar no está garantizado, no significa que van a ganar la elección. Es la estrategia política lo que hace la diferencia entre ganar o perder en una campaña. Lo decía, son instrumentos, son fotografías del momento que te puede reflejar, te arroja una serie de datos de cómo se encuentran posicionados en cuestión de, tú lo hablas hace un momento, Lina, de mercadotecnia, y cómo se encuentran ubicados con los ciudadanos en la intención del voto. Es muy importante también hacer alusión que las encuestas también pueden equivocarse, pueden tener márgenes, hay una serie de márgenes de error, y también hay casas encuestadoras, y ahí quiero entrar en el tema de la ética profesional, donde son contratadas, como coloquialmente se dicen, a modo, y publican encuestas de conformidad a los intereses del cliente, en este caso de un candidato, de un partido político, para generar una percepción de que van o se encuentran o se sitúan en el primer lugar en la intención del voto o preferencia electoral. Y tratan de jugar con tratan de construir de alguna otra manera lo que nosotros le llamamos una simulación o una percepción, para que después pueda incidir en el voto a través de obligar un voto útil, que la ciudadanía en el momento que vea las encuestas digan, acá el candidato A está muy arriba sobre el candidato B y sobre el candidato C, mi voto mejor ya no se lo doy al candidato B o no se lo doy al candidato C, mejor ya se lo doy al candidato A. Eso tiene que ver con la condición humana y la psicología de masas. Nadie se va con el perdedor. Todo mundo dentro de los estudios se va con el vencedor. En cuanto las encuestas están en el día a día con el ciudadano, con el electorado, yo creo que las encuestas las ven prácticamente el círculo rojo, las evalúan el círculo rojo, es decir, los líderes de opinión, los partidos políticos, la clase empresarial, líderes sociales, pero el día a día, como tú lo decías hace un momento, Lina, uno en el día a día puede pulsar un contexto más real en muchas ocasiones que lo que reflejan estos estudios de opinión. A ver, sí.
Normalmente en una campaña política electoral, normalmente son los partidos políticos o el candidato quien contrata los servicios de casas encuestadoras. Pero vamos a los usos y prácticas que se han dado durante un periodo de años en la historia moderna de este país. Normalmente el partido que se encuentra en el poder estamos hablando, por ejemplo, ahorita en el gobierno federal está gobernando Morena. Ganó Andrés Manuel López Obrador con el partido Morena y algunos partidos aliados. Normalmente son ellos quienes contratan estas casas encuestadoras, obviamente para ir conduciendo y protegiendo sus intereses y cumplir sus metas políticos electorales. Una casa encuestadora cobra una cantidad de dinero, vamos a decir, no es una cantidad de dinero, no es poco dinero lo que se paga por ello, es una cantidad considerable de dinero. Cuando una casa encuestadora, por ejemplo, está midiendo día a día en una campaña, quiere decir que alguien está financiando una enorme cantidad de dinero. Cuando están evaluando cada 10 días y cuando están evaluando cada mes, son cosas muy diferentes. Hay casas encuestadoras, por ejemplo, que ahorita están haciendo estudios en las 15 contiendas, en los 15 lugares donde va a haber elección a gobernador. Ya hay casas encuestadoras que están evaluando en 30 estados de la República donde va a haber elecciones, porque estas son las elecciones más grandes de la historia de México. Hay lugares donde va a haber elecciones de alcaldes, de diputados locales, de diputados federales, y las 15 donde va a haber elección para gobernaturas. Entonces, obviamente detrás de ello hay un gran financiamiento. ¿Quién las paga? Pues es interesante ver los reportes que tienen que presentar cada candidato y cada partido, cada alianza, ante los institutos electorales, ya sea federal o los institutos electorales locales, los OPLES, para ver si ahí se refleja el pago o contratación de casas encuestadoras. Ahora, hay algo que decías ahorita, que hay empresas encuestadoras que se prestan a las famosas encuestas a modo. Entonces, ¿dónde queda esa ética profesional de las casas encuestadoras? Porque de ser así, entonces va a llegar un momento en que nadie va a creer en las encuestas. Qué bueno que acabas de hacer esa pregunta, porque esa crisis de credibilidad y confianza en la industria de las casas encuestadoras ya sucedió previamente, y no solamente aquí en México, ha sucedido en Estados Unidos también y en otras partes del mundo. Han tenido crisis muy graves de credibilidad, precisamente por prestar servicios a un cliente, adecuándose a las necesidades del cliente y saliéndose del contexto real. Y yo creo que siempre debe de haber límites en cuanto al utilizar estos instrumentos o herramientas de medición. Y obviamente la ética profesional es muy importante. Y no solamente las casas encuestadoras, yo creo que también hay un tema interesante en cuanto a los grandes medios que también publican estas encuestadoras, estos estudios de opinión que en muchos casos están fuera de la realidad, en otros casos no lo están, pero se han dado sucesos y acontecimientos en otros procesos electorales y que los resultados finales no coinciden con lo que proyectaron y estimaron la mayoría de las casas encuestadoras. Entonces, aquí hay algo también muy importante que lo decía Lina, y creo que Jesús también va a opinar en el mismo sentido. La mejor encuesta es la del 6 de junio, el día de la votación. Sin duda alguna, el día a día, cuando tú vas con el ciudadano de a pie, con el electorado, y tú vas preguntando con los círculos de los compañeros de trabajo, de los familiares, de los amigos, o gente que te vas encontrando en la calle, tú pulsas y tienes más o menos una idea de cómo anda realmente las preferencias o la intención del voto, en este caso en una demarcación territorial, sea el estado de Sonora, un municipio o un distrito local. Finalmente, insisto, las encuestas no garantizan el triunfo electoral, sin embargo, sí existe una estrategia para tratar de generar percepción y simular que alguien va en un primer lugar y entonces provocar lo que se le llama el voto útil. Lo que sí podría ocurrir. Efraín, antes de pasarle la voz a Jesús,
Hace unos días, Ricardo Burs, uno de los candidatos a la gubernatura de Sonora, hizo el comentario en una entrevista con un compañero periodista de la ciudad de Hermosillo que él ya iba en segundo lugar, que ya había alcanzado a Ernesto Gándara. Eso, según sus encuestas, eso es lo que él dice. Tú como analista que llevas las encuestas día a día, ¿crees eso que puede ser posible a estas alturas? Creo que la política es dinámica. Lo que hoy es, mañana no lo es. Pueden cambiar los escenarios. Pero ahorita, cuando hago un análisis de todas las casas encuestadoras que hay hasta este momento, entre los tres principales candidatos a la gobernatura, hasta el día de hoy, ahí se refleja que Ricardo Burs se encuentra en la tercera posición y dista en varios puntos porcentuales de diferencia con el segundo y el primer lugar hasta el día de hoy. Yo no he visto una casa encuestadora más allá de las que han estado publicando permanentemente en el estado de Sonora. A mí me gustaría ver alguna casa encuestadora de las tradicionales que han estado evaluando en otros procesos electorales, como María de las Heras, ¿qué te puedo decir? Totsky, para conocer realmente qué números traen ellos, ¿no? Identificar y poder comparar entre las encuestas que han estado permanentes, porque la mayoría de las encuestas que han estado sacando, que han estado publicando, evaluando aquí en Sonora, las tengo identificadas con la Cuarta Transformación, con Morena y con el candidato Alfonso Durazo. No los ubico ni con Ernesto Gándara, ni les ubico con Ricardo Burs, y curiosamente, tanto Ernesto Gándara como Ricardo Burs han expresado en varias ocasiones que las encuestas no garantizan el triunfo electoral, que ellos por experiencia propia han visto cómo los números cambian de la noche a la mañana. Yo lo único que te puedo decir es que en experiencia, en manejo de campañas como estratega político, me ha tocado vivir como, por regla general, quien comienza arriba siempre cae. Muy difícil un candidato que va liderando las encuestas desde aspirante, precandidato y candidato puede llegar a la jornada electoral con resultados favorables cuando se ha situado en el primer lugar. Pero muy difícil. Son casos totalmente excepcionales. Por lo general, se aplica la ley de la gravedad. El que va arriba cae. Efraín, pero yo tengo una duda con lo que decías anteriormente. ¿Quién regula entonces? ¿Quién vigila? ¿Quién regula este manejo de encuestas, de los recursos de las encuestas? Si vamos a dar el mismo aparato, pero hay que recordar que aquí tuvimos en la entrevista en este programa a la candidata a gobernadora, Rosario Robles, y ella, y de hecho la dirigente, Caro Lara, denunciaron que no estaban llegando sus recursos, sus prerrogativas que les corresponden para este proceso electoral y que tenía información de que no a todos los candidatos. En eso también hay privilegios, pues está siendo selectivo, pero ¿quién va a regular? Porque dices tú, pues se aplican recursos para tantas casas encuestadoras y si no se percibe, no se declara, si no aparecen los números, pues lo puede hacer y es una ventaja de manejo de percepción, como bien decías, pero dices, gana en esto el que vence y todavía no es vencedor, pues o sea, el que está manejándose en los estándares superiores de la encuesta, sí lo creo, pero todavía no es vencedor, ¿no? Es la percepción que manejas. Claro. Todo esto tiene límites, por eso te decía, hay que ver otras casas encuestadoras de las que normalmente no, diferentes a las que han estado permanentemente evaluando, para poder saber realmente. Mientras no tengamos otras casas encuestadoras, vamos a seguir en la misma agenda de estas casas encuestadoras que desde mi punto de vista hasta ahorita las está manejando, las está liderando Alfonso y el equipo de campaña de Alfonso, para crear un escenario, una percepción de que él va muy arriba sobre el candidato Ernesto Gándara y sobre el candidato Ricardo Burs, hablando de los tres principales candidatos, sin denostar a los demás candidatos. Entonces, los institutos estatales electorales, acuérdate que tienen un financiamiento público. Obviamente, como en todo, hay estrategias financieras para evitar que aparezcan las casas encuestadoras
que han sido pagadas por X candidato o por X partido político, le sacan la vuelta al instituto, tú los triangulan a través de financiamiento privado, etcétera, etcétera. Eso siempre ha existido. Pero cuando tú me preguntabas sobre el caso de Sonora, de la candidata, por ejemplo, que no le han entregado sus prerrogativas, sí, pero a lo mejor Fuerza por México a nivel nacional mandó a hacer estudios, a lo mejor sí contrató casas encuestadoras y están haciendo estudios en diversas demarcaciones territoriales. Eso puede suceder. No te estoy diciendo que actualmente lo estén llevando a cabo. Estoy poniendo un ejemplo por tratar de explicarte cómo se pueden dar estas cosas. También puede ser que el PRI tenga contratado a nivel nacional, Morena tenga contratado a nivel nacional y van midiendo diversas demarcaciones territoriales. A ver, Efraín, tú dices que todas las casas encuestadoras o la mayoría de ellas, que tú las tienes identificadas con la gente de Morena y su candidato. Eso quiere decir que de aquí al día de la elección seguiremos viendo encuestas en donde el candidato de Morena esté arriba. Hasta el día de hoy, ese es el análisis que tengo. Y te lo voy a decir por qué, Francisco. He visto cómo una casa, no voy a mencionar nombres, respeto la metodología y el trabajo que ellos hacen, pero he visto casas encuestadoras que un día le dan una diferencia de 0.4% y a los días le dan, y a los 2 o 3 días le dan una diferencia de 10%. Y esos cambios de 10 puntos porcentuales en 3 días, 4 días, pues la verdad, si tú se lo preguntas a especialistas, gente que se dedica a la demoscopia, gente que ha estado trabajando toda su vida levantando encuestas, te va a decir que 10 puntos en 3 días, 4 días, pues no es lógico. Entonces es ahí donde entra lo que en encuestas se llama sesgo o encuestas contratadas y pagadas a modo. A modo. A ver, Jesús, ¿tú qué opinas? ¿No cerraste, Jesús? Claro que sí. El tema de las encuestas sin duda es un tema interesante, fascinante para muchos como Efraín, que obviamente es un experto en el tema. Y lo interesante es de que de alguna u otra forma amalgama diferentes disciplinas. Precisamente es un tema que amalgama temas de percepción, psicología básicamente, amalgama temas de marketing y amalgama temas también estadísticos, o sea, básicamente matemáticas. ¿Por qué? Porque al final también una vertiente importante del manejo de los números, precisamente en lo que se ven las encuestas, es el manejo estadístico. La estadística, como bien sabemos, básicamente es una rama matemática que de alguna u otra forma, en el caso específico de la estadística, busca tener información sobre vamos a llamarle, sobre un evento más grande en función del análisis de un evento más pequeño. Entonces, de alguna u otra forma, básicamente las encuestas son una muestra, por lo mismo como decía Efraín, muchas veces hay un sesgo, tanto manipulación de las propias casas encuestadoras o los actores políticos, como al final también siempre hay lo que le llaman el margen de error, precisamente porque muchas veces no alcanza a identificar de manera clarísima o de manera muy puntual precisamente cuáles son las características. Y ligándolo con el tema de la estadística, estaba leyendo ahí precisamente un tema ligado con una frase ligada con esto de George Bernard Shaw, que decía: la estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene 2 coches y yo ninguno, los 2 tenemos 1. Y es cierto, porque de alguna otra forma la manipulación de la información muchas veces puede precisamente llevarnos a eso. Otra frase que también me gusta mucho sobre el tema de estadística, dice: hay 3 clases de mentiras: la estadística, la estadística y lo que sería las encuestas, ¿no? Entonces estamos hablando de que en ese tema siempre hay una manipulación importante de la verdad. Ahora, hablando en el tema específico de los candidatos aquí en Sonora, vemos que evidentemente Alfonso Durazo le ha apostado al tema de tener básicamente un conocimiento y una difusión de las encuestas de una forma más proactiva. Básicamente, como bien comentaban ahorita, gran parte de su estrategia de posicionamiento ha sido partir de que desde hace meses tiene una tendencia favorable, mayoritaria en el electorado. Conforme ha avanzado el tiempo, hemos visto, obviamente, de acuerdo a esas propias encuestas, que como bien menciona Efraín, pudieran a lo mejor tener por ahí una marca de cierta casa, pero de alguna u otra forma hemos visto cómo esas encuestas básicamente las ha difundido el candidato Alfonso Durazo de una manera mucho más proactiva. En cambio, el Borrego Gándara ha sido más reactivo prácticamente al tema de las encuestas, no ha sido un tema en el que ha sido proactivo. Él básicamente ha pechugado las encuestas cuando sale muy bien, habla al respecto, cuando no habla al respecto. Entonces es un tema que claramente
efectivamente la estrategia de posicionamiento de las encuestas es más del candidato Durazo que del propio candidato Borrego Gándara. Ahora, hay una casa encuestadora por ahí que me la podrá mencionar más a detalle Efraín, que sí mostró de pronto una tendencia en la que se mostraba una tendencia a la baja de las últimas mediciones, las últimas 3, 4 mediciones, mostraba una tendencia a la baja de Alfonso Durazo, una tendencia a la alta de Borrego Gándara, y que en la última medición invirtió, después de 4 mediciones consecutivas, invirtió los resultados. Lo comentaba con Lina más temprano, precisamente sobre este detalle, y ahí es donde vemos que si bien no es mucho, es menos de 2%, sí habla pues de un cambio precisamente en la medición de acuerdo a esa casa encuestadora. Ahora, hablando del tema de credibilidad, y es muy importante lo que mencionaba Lina, en el tema de credibilidad para el ciudadano común, yo creo que las encuestas de alguna u otra forma, ya sea precisamente por lo que comentaba Efraín, de la prostitución, muchas veces de las propias casas encuestadoras, se ha perdido credibilidad al respecto. Otro aspecto que les ha impactado en la credibilidad también es el uso no ético y de pronto muy manipulado de parte de los propios candidatos que manejan las encuestas, como de los propios partidos políticos. Eso le ha restado credibilidad. Pero también evidentemente hay un comportamiento también cambiante en el electorado en la forma como se miden las encuestas. Efraín seguramente ahí nos podrá comentar respecto cómo durante los últimos años, estamos hablando de los últimos 12, 18 años, no nomás en México, sino es un fenómeno a nivel internacional, Estados Unidos, en Alemania, en diversos países europeos, como las encuestas, de alguna u otra forma, cada vez batallan un poco más en tener básicamente una pulsación más exacta, precisamente de las proyecciones que finalmente se dan en lo que serían las jornadas electorales. Cada vez de una u otra forma es un poco más difícil medirlos. La persona muchas veces contesta una cosa y lo oculta. El tema, por ejemplo, de Estados Unidos, muy característico de cuando fue la primera elección de Donald Trump, en el que pues decía públicamente que iba a votar por otro candidato porque le daba vergüenza decir que iba a votar por Donald Trump, y a la hora de la hora votaba por Donald Trump. Entonces por eso las encuestas en ese momento no medían eso. Trump no estaba con tantas posibilidades antes de la jornada electoral para la mayoría de las casas encuestadoras de Estados Unidos, que tienen muchos años de ventajas de mediciones respecto a lo que son las mediciones en México. Entonces ahí hablamos de la complejidad que está teniendo el tema de las encuestas precisamente, y obviamente que son temas de falta de credibilidad muchas veces para el ciudadano común, que coincido con Lina, por lo mismo, ya hay muchos ciudadanos que no le creen tanto las encuestas, simplemente las ven a lo mejor un poco heladito, quién es el que está arriba, en función de eso, como comentaba Efraín, pues nadie quiere estar con el candidato que va abajo, con el candidato perdedor, que es un factor que lo toman en cuenta, pero creo yo que el detalle específico de las encuestas, quién es el que muestra una tendencia alcista, cuál es el que está bajando, cuáles son básicamente los comparativos entre un periodo de medición y el otro, la metodología de la propia encuesta. Yo creo que es información que muy pocas personas realmente le prestan atención, y también vemos un tema de difusión que creo que es importante que lo mencione Efraín, que también es importante el de que muchas veces la gente confunde lo que son sondeos de opinión con lo que serían encuestas. Y eso se da mucho, sobre todo, por ejemplo, en municipios, sobre todo en municipios medianos, pequeños, en lo que básicamente no son encuestas las que se difunden, son obviamente sondeos que no son estadísticamente representativos y que son muy manipulables. Muchas veces son sondeos simplemente por internet, en algunas páginas ahí con realmente mucha, diría Lina, mucha mañosada de un lado o del otro, y realmente son travesuras que eventualmente se difunden mucho por ciertos candidatos, pero que realmente no tienen una importancia estadística significativa. Creo que también mucho de eso es algo que se está dando, que también es importante que Efraín ahí pudiera comentar al respecto sobre ese tema. Y vemos, por ejemplo, ahorita que Francisco mencionaba el tema de Ricardo Burs, por ejemplo, del tema de las encuestas, en el que hablaba pues de que él estaba ya con una tendencia favorable de acuerdo a algunas mediciones. Vemos el fenómeno de lado, podemos ver el tema de Nuevo León, por ejemplo. Nuevo León, con un candidato como Samuel García, por ejemplo, que empezó bastante abajo, obviamente, en lo que serían las encuestas para gobernador, en función de pues errores pues ya muy públicos, sí, claro, temas fosforescentes, a otros temas que por ahí recordamos. En función de eso, como salió básicamente en la línea de apertura de la campaña, salía obviamente con una tendencia con mucha desventaja respecto a los otros candidatos, pero conforme ha habido conflictos entre los candidatos punteros, que en este caso era el de la coalición con Morena y la coalición con PRI y con el PRI, básicamente en función de eso ha empezado a incrementar su participación en la preferencia según algunas encuestas,
pero de pronto hay encuestas que también han salido en los últimos días en los que ya se pone él como primer lugar, cuando evidentemente, como bien mencionaba Efraín, pues no puedes cambiar de un día para otro, avanzar 10, 12, 15 puntos, ¿no? Entonces creo que ahí ese tipo de encuestas, ese tipo de mediciones le restan credibilidad al tema de las encuestas y al final acaban siendo más propaganda que otra cosa, ¿no? Pues sí, eso es lo que hace unos momentos comentaba Efraín. Ya no hay esa credibilidad en las encuestas, porque también dices algo, Jesús, hay confusión en los sondeos o en los sondeos que se hacen en las propias redes. A veces uno sube a su cuenta de Twitter, tú por quién vas a votar, y ya sabemos cómo se maneja esto, ¿verdad? Ahora, es un hecho que la credibilidad en las encuestas se ha reducido. Nos queda claro, creo, a todos. Por eso la pregunta inicial que comentábamos, ¿hacia dónde se van a dirigir el ciudadano con su voto? ¿Qué es más importante, la encuesta o la propuesta de los candidatos? Claro, lo mencionas muy importante. Yo creo que el tema de la propuesta, vamos a hablar si en el caso ideal, en el caso hipotético ideal, yo creo que lo que debería predominar precisamente sería el tema de las encuestas. Ya hablamos anteriormente, Francisco, del tema de las campañas negras, un tema importante sin duda. Si nos abocamos al tema de campañas negras, al tema, por ejemplo, de temas a lo mejor muy triviales, que también lo comentamos la vez anterior ahí que nos invitaste ahí con la candidata Rosario, en el tema también de que de alguna otra forma de pronto se ha perdido en banalidades algunos temas de la campaña, el tema de que quién tiene más arraigo, quién tiene menos arraigo, etcétera, cuando realmente al final lo que deberían predominarse sería un comparativo sobre el tema de propuestas. Yo creo que esa es la parte central. Creo que ahí, en ese tema, si ahorita cambiamos de tema, ahorita quisiera comentarte sobre algunas de las propuestas ahí, o el análisis precisamente en cuanto a propuestas de los dos candidatos, sobre todo en el tema económico que le está dando seguimiento de manera un poquito más puntual. Yo creo que ahí es donde es un terreno en el que todavía hay mucho por decir de parte de los candidatos, y yo creo que falta mucho también porque los candidatos puedan hacer, vamos a llamarle, más digerible, más interesante el tema de las propuestas a los ciudadanos, porque los ciudadanos de manera natural pues siempre tienen un mayor interés hacia el tema de la campaña negra, hacia el tema de lo que dijo una persona sobre la otra, al tema de alguna otra forma de denostaciones. Entonces básicamente el hacer más atractivo el tema de las propuestas creo que es un reto importante, y creo que cada uno de los candidatos ahí, ahorita lo podremos comentar, está haciendo su apuesta pues muy personal y muy específica sobre el tema de cómo predominar encuestas sobre otros temas, ¿no? Sí, porque precisamente Efraín, en un trabajo que publicó el fin de semana y que yo retomé en la columna de hoy, él habla de que uno de los candidatos es el candidato de las propuestas, al menos en estas 3 primeras semanas de campaña. ¿Nos puedes abundar más, Efraín? Claro que sí. Estuvimos haciendo un análisis de la tercera semana. Estamos ahorita en la semana 4, pero las primeras 3 semanas, y de conformidad a varios criterios como la viabilidad, la factibilidad, acorde a las demandas ciudadanas prioritarias de lo que se está viviendo actualmente en Sonora y en México, en nuestro país, pero en este caso aterrizándolo a Sonora, y con la variable o con el criterio de cómo manejas, cómo expresas, cómo le llegas al electorado, es decir, la estrategia de comunicación política del siglo XXI, que son las redes sociales digitales, los videos breves, cómo puedes ofertar políticamente con pocas palabras. Y en base a ello, me di la tarea de analizar las propuestas que en esta tercera semana han ido presentando los diversos candidatos. Y identifiqué y consideré como el candidato de las propuestas a Ernesto Gándara. Debido a esos criterios, él ha ido presentando sus propuestas muy concretas, donde él establece un diagnóstico, está presente la proposición, y hay una retroalimentación que te lleva a algo muy importante. Deja abierta cada propuesta para que el ciudadano siga aportando. Y
es muy preciso y está muy preciso en cada propuesta y está muy enfocado a la reactivación económica. Por eso hablaba acorde a las demandas ciudadanas prioritarias. ¿Qué es lo más importante ahorita que debe ofertar un candidato? Yo creo que ahorita lo más importante es la reactivación económica. Lina lo decía hace un momento, el bolsillo, la economía familiar. Eso es lo más importante después de la pandemia. La pandemia, el tema de salud, ya están vacunando. Si traen buen manejo, mal manejo, el gobierno federal sobre la pandemia, ya pasa a segundo grado en el tema de la campaña política electoral en Sonora. Yo creo que lo más importante es las consecuencias económicas de la pandemia, que ya las han vivido los ciudadanos. ¿Y cómo lo vas a resolver? ¿Cómo vas a reactivar la economía? Y eso es lo que está haciendo hasta este momento Ernesto Gándara, enfocando gran parte de sus propuestas, concentrándolas a la reactivación económica y segmentadas y focalizadas a diversos, vamos a decir, categorías o subcategorías de población. Encuestas hacia los abarroteros, encuestas hacia los repartidores en moto, encuestas hacia propuestas hacia los niños y las niñas, propuestas hacia las mujeres, es decir, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Obviamente, en las propuestas de los candidatos no te puedes extender mucho tiempo porque muchos se preguntan, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Pero un candidato no va a poder explicar técnicamente cómo le va a hacer cuando está ofertando, porque eso a la ciudadanía le aburre, al electorado le aburre. Lo podrán hacer, y ya lo había platicado, en círculos, como por ejemplo, si vas a plantear tu propuesta ante la Liga de Economistas o la Asociación de Economistas o de Contadores Públicos o una cámara, en especial la Cámara de Industria de la Construcción, o si vas a presentarlo ante la Canaco o Coparmex, ya son cosas distintas, ya llevas, tu oferta está más profundizada, pero para el común de la gente tienes que utilizar un lenguaje muy coloquial y ser muy breve, muy concreto en lo que estás ofertando políticamente. Es por eso que yo considero a Ernesto Gándara el candidato a las propuestas. Y sí, y lo está haciendo, como tú dices, con propuestas muy claras a los jóvenes, a las mujeres, pero evidentemente todo va enfocado a la reactivación económica, sobre todo a la familiar. Yo creo que no es momento de grandes obras y hablar de grandes proyectos. Yo creo que esta es la realidad. A los pequeños comerciantes, a las familias, devolverles ese recurso, esa posibilidad que se perdió ahora con la pandemia. Pero todo esto se convierte en un programa o en una acción de gobierno y ello se requiere recursos económicos. Yo creo que, Jesús, tú nos puedes comentar si el gobierno del estado está en condiciones o qué harían para poder llevar a cabo estos proyectos que están ofreciendo los candidatos, concretamente el candidato Ernesto Gándara. Claro, sí, sin lugar a dudas, porque como dirían por ahí, con dinero baila el perro, ¿no? Así es. Y en ese sentido, el tema financiero creo que es un tema muy importante desde el punto de vista precisamente el tema de finanzas públicas. Es un tema que no se ha tocado por ninguno de los candidatos de manera puntual. El tema de lo que sería el manejo financiero, la situación financiera de la entidad, solamente ha sido muy por encimita lo que se ha comentado. El tema, obviamente, de deuda pública también es un tema que también se ha tocado muy por encimita y no se ha hablado hoy de propuestas específicas en la materia. Y obviamente hay otros temas que están en la agenda ciudadana, como el tema de seguridad pública también, que se ha tocado también ya a lo mejor un poquito más detalles, pero no tan a fondo. Pero sin lugar a dudas coincido de que dentro de esa gama de temas que a la ciudadanía le importa en este momento más que nada, además del tema de salud, además del tema de seguridad, pues obviamente está la reactivación económica. Y ahí básicamente yo hablaría de que hay son dos formas también ahí, de dos visiones en la forma de atacar el tema de los candidatos. Por un lado tenemos a Alfonso Durazo, que creo que básicamente su tema ahí de la propuesta económica es de una forma un poco más generalista, un poco más de amplio espectro, un poco más de visión amplia sobre el tema de lo que sería la economía. Él habla de manera general de reactivar Sonora con 3 palancas de desarrollo. Él habla del tema de agroindustria, habla del tema del turismo y habla del tema de Guaymas, por ejemplo, como un modal, el tema de la infraestructura de Guaymas como un eje de desarrollo
muy interesante, algo que de alguna u otra forma ya lo habían tomado algunos candidatos previamente, pero él sí lo sitúa de una forma muy puntual, y precisamente es algo que comentaba incluso el otro día con la Cámara de la Construcción. Era básicamente que Guaymas, por sus características geográficas, puede ser un punto nodal que pueda de alguna u otra forma hacer confluir precisamente esos 3 puntos: el tema de turismo, el tema de infraestructura carretera, infraestructura portuaria, el tema de comercio. Entonces creo que de ahí parte una dinámica de acciones de manera específica. Algunas las explicó en su visita a Guaymas, algunas en el tema de turismo acaba de estar en Álamos y acaba de comentar también al respecto. El tema también de los jóvenes, creo que es un tema de la agenda también que está manejando Morena también, en este caso Alfonso Durazo, y también el tema, por ejemplo, él, que creo que es uno de los que más a lo mejor tiene un poco de penetración, el tema de tratar de gobernar o tratar de que los beneficios de sus políticas lleguen a más personas o a todos y no a unos cuantos. Ahí obviamente en una obviamente referencia clara hacia Beltrones, Manuel Beltrones y la propia gobernadora Pavlovich. Entonces, en ese sentido creo que ahí se ha centrado él. Sin embargo, entonces, si bien él ha sido de manera general el que sí ha sido más puntual en las propuestas de materia económica y que ha tenido pues básicamente una estrategia muy interesante de difusión de las ideas en materia económica, ha sido el Borrego Gándara. Ernesto Gándara creo que ha sido claramente ingenioso su equipo en la manera de poder ser muy puntual en las propuestas, hablar de hablamos del tema del segundo aguinaldo, que lo mencionó, habló del tema de apoyos en el pago del seguro social, en el pago de aplicaciones también en línea, el tema de para ayudar en ventas en línea, apertura de comercios, contratación de personas, temas más puntuales que por un lado la parte positiva es de que habla de cosas muy específicas y puntuales que obviamente van para nichos muy específicos que obviamente genera atención de manera importante. ¿Por qué? Porque obviamente electoralmente hablando son nichos atractivos desde el punto de vista electoral, y estamos hablando de que es un mercado que va claramente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son obviamente las que ocupan un mayor apoyo en estas situaciones en el día de hoy, dado el tema del COVID, del impacto del COVID, y que estamos hablando que son empresas, las micro, pequeñas y medianas, que generan entre el 80 y 85% del empleo en Sonora y a nivel nacional. Entonces, muy interesante que se focalice de manera específica. Sin embargo, por el lado contrario, no habla de los detalles específicos de dónde vendrían las fuentes de recursos para esos planes. Estamos hablando de que, si bien por un lado, por ejemplo, en el tema del rediseño tan necesario del aparato gubernamental, que es un tema que también es un tema que ya hemos comentado anteriormente, creo que ahí, por ejemplo, no han mencionado de manera específica de cuánto, por ejemplo, estaríamos hablando de orden de dimensionamiento del gobierno estatal, de dónde se le quitaría carnita al gobierno para que pueda haber carnita para ese tipo de programas. Y en esa parte no ha sido específico ni el Borrego Gándara, ni tampoco Alfonso Durazo. Entonces, en ese sentido, sí, atractivas por un lado las propuestas del candidato Ernesto Gándara, porque ha sido más puntuales, la forma de difundirlas también ha sido interesante, con este tema de los videos cortos, como comentaba Efraín, que comunican de manera directa las ideas específicas en la materia, y creo que ahí, en materia económica, sin lugar a dudas, es el que ha tenido un poquito más de tino en ser específico en las propuestas, pero bueno, obviamente, pues aunque si bien el prometer no empobrece, dirían por ahí los antiguos, sí es importante poco a poco ir conociendo los detalles específicos de dónde va a venir el dinero, porque es muy claro el escenario, lo hemos platicado. El Estado tiene cada vez menos recursos del gobierno federal, la tendencia va a ser cada vez peor, y los recursos en el Estado también, obviamente, cada vez disminuyendo más ante la situación económica. Entonces, en esa amalgama de necesidades crecientes y recursos decrecientes, es básicamente cómo se van a obtener más recursos, y ahí, por ejemplo, ningún candidato ha hablado del tema, por ejemplo, de a lo mejor algunos impuestos nuevos que pudieran generarse, el aumentar a lo mejor ahí la recaudación de una u otra forma. Nadie le está entrando a ese tema, que al final es un tema incómodo electoralmente, que obviamente es difícil que lo toquen, pero al final tienen que llegarse a ese tipo de detalles para saber de dónde van a obtener los recursos para hacer tantos proyectos, porque si no caemos en la dinámica como a nivel nacional en el caso de Manuel López Obrador, ¿no? Que hablaba de cuentas muy alegres antes de entrar al gobierno, que hablaba de una cantidad impresionante de recursos que iba a obtener simplemente por acabar con la corrupción, como decía él, o por varita mágica desde el día 1, y que prácticamente son recursos que nadie vio, que nadie entendió dónde están, y que obviamente en esa falta de claridad de dónde vienen los recursos, pues es donde pueden a veces ahí perderse las buenas intenciones, ¿no? ¿Y tú, Lina, qué opinas de las propuestas? Grandes proyectos nos han venido a ofrecer y de hecho, mira, en estas pláticas así en corto,
telefónicamente y en sondeos, en pequeñas reuniones con las mujeres estas que te mencionaba, pues es uno de los hechos que ellos están citando mucho. Tiene muy presente que les ofrecieron pues esto de que ya no iban a incrementarles la gasolina y toda esta parafernalia que nos hicieron, ¿no? Que iban a modificarse con la 4T, que es el aeropuerto y esas cuestiones poco, más bien inciertas, ¿no? Pero lo que sí les queda muy presente a ellos es lo que tienen más en cortito, más en directo, lo que les ingresa en el diario, lo que tienen seguro al mes, y que no es ahorita precisamente la solución en muchos de los hogares. Las amas de casa, por ejemplo, aplaudieron mucho el hecho de que el candidato Ernesto Gándara pues diera el campanazo en apoyo a los jóvenes con los pagos de una titulación, de lo que es la documentación a nuevos profesionistas. Y pues claro que ahorita les llegó, ¿no? Les encantó la idea porque pues lo que tienen recortados son los recursos, precisamente. No tienen seguro un ingreso y muchos de los negocios pues se tuvieron que cerrar, otros están en endeudamiento y no tienen, hay un panorama incierto en la economía y lo van a tener por un largo tiempo por lo que veo, porque esto lejos de modificarse, de mejorarse, pues parece ser que tenemos más lagunas por ahí, ¿no? Eso es lo que les llama la atención. Por el otro lado, han visto pues que sí nos anuncian rimbombantemente que los distritos de riego, que los cultivos y que va a haber, bueno, todo eso que ha sido incluso señalados como pifias, que se las han cuestionado al otro candidato que tiene el apoyo y preferencia en las encuestas, incluso hasta los detallitos que ha habido, quizás porque pues se le barrió alguna palabra. Pero dicen, si nos van a venir a prometer, a ofrecer lo mismo que nos dijo el candidato de la 4T y que todavía están en deuda, que están prendidos con alfileres y que muchos de ellos ni están resolviendo, mucho menos el de la corrupción, que es algo que lo tienen muy cargado, bien presente. Entonces puede ser un punto favorable para los otros candidatos, aun cuando el otro maneje las preferencias que dice él lleva en una encuesta, o de 2 o 3, todas las que tiene a su alcance. Puede ser una de las ventajas. Sin embargo, como bien dice Jesús ahorita, el panorama está todavía de pensarse porque no han llegado al punto de dónde, el cómo, el cuándo y dónde. Si va a haber un cambio de entidad cuando ya tenemos un presupuesto el cual pues se ha casi agotado en este ejercicio actual que ya está por entregar y del cual ellos no podrán echar mano, tendrán que iniciar, aunque pues para uno de los dos candidatos destacan, por ejemplo, Ricardo Burns, que tiene su capacidad administrativa, el cómo restaurar los negocios, cómo impulsar nuevas inversiones. Por su lado, Ernesto Gándara dice, pues yo tuve la experiencia de haber estado en una administración municipal, en donde también no había las abundancias y tuvo que mostrar ingenio, creatividad y una nueva creación de allegarse a recursos. Pero todavía desconocemos lo medular, lo importante, el impacto de dónde y cómo. Pues el otro podrá decir tiene el apoyo del recurso federal porque pues fue a todas luces que es el candidato de sus preferencias y pues obviamente tendrán la lía con el gobierno. Puede ser un punto y lo que le quiero preguntar a Efraín, porque lo está capitalizando en esas preferencias, lo está capitalizando en sus eventos en corto, en decir, el ofrecer, el prometer, pues que tiene esa liga, ¿no? La comunicación con el gobierno federal, que es algo que puede capitalizar. Sin embargo, yo insisto, el electorado ya no cree mucho. La gente está seleccionando muy bien, está revisando lo poco que tienen a su alcance informativamente, porque pues no ha habido los sobrados eventos que anteriormente se hacían. Ahí sí nos quedan todavía algunas inquietudes que creo yo, más bien, y se lo quiero preguntar a Efraín, esto se va a dar al calor de los debates, ¿no? Que ahí demuestre cada quien realmente lo que pueden ofertar con certeza y de dónde van a surgir esos recursos, de dónde va a ser el presupuesto, cómo va a ser su estrategia financiera y toda esa reingeniería financiera que han anunciado, ¿no? Los otros sacan su experiencia, vamos a ver si ahí en el debate eso puede adelantar un poquito y eso le favorecerá, Efraín, les subirán los puntos, los bonos, los candidatos ante el electorado. Creo que en el caso de Sonora se está dando algo muy peculiar, Lina, Francisco, Jesús. Primero, yo les pregunto, del 2018 a la fecha, cuando andaba en campaña Andrés Manuel López Obrador,
había una serie de compromisos y promesas en torno a ayudar al campo mexicano. Si yo voy y le pregunto al sector agropecuario, al campo en Sonora, la mayoría me han respondido, y tengo conocimiento en el diagnóstico, en el análisis y la evaluación, de que no ha habido tal apoyo hacia el campo mexicano. Tanto los pescadores, los agricultores como los ganaderos han sufrido al contrario. Les han retirado apoyos que eran prioritarios e importantes para su actividad económica. Es decir, hay un descontento y una inconformidad con el gobierno federal, con las políticas públicas agropecuarias. Y eso, y hay que recordar, y eso te lo voy a trasladar al término político electoral, el sur del estado, Cajeme y Navojoa, ahí se concentra gran parte de la agricultura. Todo el sur, desde Guaymas hasta acá, hay una serie de actividades muy concentradas: ganadería, agricultura, pesca. Entonces, ese segmento del electorado, desde mi punto de vista, no está muy contento con el gobierno de la Cuarta Transformación. Y cito ese segmento de población, pero yo les pregunto, ¿cuáles grandes obras públicas o cuáles megaproyectos han aterrizado o han invertido en Sonora el gobierno federal desde el 2018 a la fecha? Porque yo no conozco ninguno. Ha venido a concluir obras que eran de otras administraciones, o a apoyar o respaldar proyectos del propio gobierno del estado o proyectos que venían atrás, pero no hay una sola obra que yo recuerde o identifique, corríjanme si estoy en el error, y que puede decir, esta obra la trajo Andrés Manuel López Obrador y tiene un impacto, un beneficio económico, social, muy positivo para los sonorenses. No conozco ninguna obra. Entonces, creo que está muy complejo el tema para el caso de Alfonso Durazo. Alfonso Durazo, como bien lo decía Jesús, ha hecho propuestas muy generales. Hizo un libro, Sonora 2021, pero yo les pregunto a la gente, ¿quién va a leer un libro? El electorado, hay una tendencia ahorita a no leer, ya la gente no lee. Por eso hablaba de cómo ofertas políticamente con pocas palabras, utilizando la tecnología de información del siglo XXI. Eso es lo que va a hacer la diferencia en esta campaña política electoral. Cómo utilizas las plataformas tecnológicas, las herramientas tecnológicas para hacer llegar tu mensaje en pocas palabras. Es que cuando tú le preguntas el cómo vas a hacer tal proyecto, a la gente es muy difícil, porque vas a utilizar términos y conceptos técnicos, y eso no lo va a entender mucha gente. Por eso hay foros específicos para especialistas, para gente que tiene conocimiento sobre esas áreas, sobre esos temas, y como bien lo decían, de alguna u otra manera profundizarán todos los candidatos en los debates oficiales y los debates que en un momento dado se vayan a realizar. Entonces, no está tan fácil comprometerse, porque también Jesús ha dicho algo muy importante. Cada vez hay menos dinero para los gobiernos estatales, para el gobierno federal, para los gobiernos municipales. Entonces, creo que la viabilidad y la factibilidad de las propuestas va a ser muy importante. Y creo que el ser concreto y el cómo comunicas es lo que va a hacer la diferencia. Es por eso que considero e insisto que el candidato a las propuestas es Ernesto Gándara en esta tercera semana que acaba de concluir. Fíjate, Efraín, comentas algo que inicia Lina, dice la posibilidad de que el candidato de Morena pueda vender esa idea de que tendría el apoyo del gobierno federal. Eso mismo ocurrió hace 3 años, cuando los candidatos a alcaldes lo decían, y yo les pregunto, ¿qué han recibido los ayuntamientos, los municipios de Morena de Sonora? Hasta donde yo sé, tienen una situación económica complicadísima y se quejan incluso digo, no lo hacen de manera pública, pero en privado, en corto, lo han dicho, ¿no? Que no reciben, al contrario, se han visto limitados en muchos programas que tradicionalmente eran de apoyo a los municipios, y creo que tú lo has visto en el caso muy concreto ahí en Guaymas, Lina. Exactamente, y no nada más el de Guaymas, Francisco, es el caso de Navojoa, Hermosillo, Nogales. Hermosillo, o sea,
donde están precisamente los ayuntamientos de Morena, ¿no? Gobernados por candidatos de ese tiempo, hoy autoridades de Morena o de esa alianza que ellos encabezaron, ¿no? No han quedado muy bien, les han quedado a deber, aparte de no tener los recursos, están en el ojo del huracán por el manejo, el dispendio ese con el que han manejado y que han estado en la picota con el señalamiento de administraciones en corrupción, señalados y demandados, denunciados algunos de ellos. En el caso de Guaymas tiene sus denuncias muy claras. Sin embargo, pues aún aquí, a eso vamos a llegar, a ese punto de que todavía no se define cuáles serán los candidatos por Morena en este municipio, porque están en ese agarrón donde la candidata, la presidenta actual, quiere seguir reelegirse, quiere seguir siendo candidata en estos próximos 3 años, apostándole a que en esa famosa tómbola que manejó, el estilo ese que está manejando la 4T o digo, el partido de Morena, en la tómbola apareció que le corresponde a una mujer esta posición de Guaymas, ¿no? Entonces, pues, dice, pues, ¿cuáles mujeres? No hay muchas por Morena, total que pues ella sigue ahí dando el campanazo. Anduve en México en estos días, cuando aquí estaba convulsionado por una serie de reclamaciones, denuncias, desaparecidas, bueno, una revuelta social, y ella andaba todavía insistiendo por reelegirse. El mismo caso de Navojoa, también insiste en reelegirse, y pues obviamente, no sé si porque ellas se creen que son mejores o porque quieren cubrirse las espaldas, pero me parece más bien por lo segundo, ¿no? Que por el demostrar que han sido capaces. Nos quedan a deber mucho y tampoco tienen los recursos, no lograron todos esos beneficios que dijeron que iban a tener por ser la liga directa con el presidente de la República o por estar conectados directamente con el de seguridad, porque en alguna parte nos quedaron a deber, pues fue en Guaymas, precisamente en Obregón, donde la criminalidad, las cuestiones delictivas, pues están al orden del día, ¿no? Entonces, que es un punto que le rebota al candidato de Morena. Por otro lado, hoy me tocó participar y estar muy de cerca con las mujeres de Nosotras Tenemos Otros Datos vía Zoom, donde estuvieron pues unas grandes participantes, entre ellas la abogada Patricia Olamendi, que muy concretamente y directamente lo señalaron así, de que en este gobierno que hoy tenemos a nivel federal es cuando más nos han quedado a deber a las mujeres, es cuando más nos han limitado los programas, les han recortado presupuestos y hoy dicen, hoy no vamos a hacer, ni estamos atadas, ni estamos maniatadas por un gobierno que nos tiene contra la pared, y obviamente esto se va a reflejar en el proceso electoral. Es un señalamiento muy claro y concreto que ellos han dicho. Estaba por ahí también, ¿quién otra de las participantes de Obregón? Leti Burgos, la ex senadora, también tajante, así contundentes en los señalamientos, y eso yo vi en esta red de mujeres, de las cuales participo también, como un reclamo que le están haciendo al candidato de Morena es precisamente la cuenta pendiente con las mujeres, con las amas de casa, con todos esos programas sociales que nos tienen ahorita, y digo nos tienen porque en general con limitaciones en muchas de las participaciones a las que son mujeres trabajadoras, que les recortaron los beneficios desde las guarderías. O sea, todo eso va a impactar, está impactando ya y lo están manifestando abiertamente. Por supuesto que no van a tener nuestro voto, dice, porque nos quedan a deber y aparte nos recortaron. Ponernos contra la pared no es tenernos, dice, pues ahora sí que a expensas de ellos y darles el trueque, te doy esto a cambio del voto. Ya no prospera porque fue mucho el prometer. Como bien decía ahorita Jesús, pues el prometer no empobrece, ¿no? El dar es lo pues que sí. aniquila, y pues sí, muchas veces se sienten aniquiladas, y aparte, pues, ¿qué te cuento? En cuestiones de lo que es programas de feminicidios, en todos esos impactos que ha tenido a nivel federal, los feminicidios, las desapariciones, que afecta tanto a la mujer y impacta obviamente al hogar primeramente, donde muchas de ellas son las que animan, apoyan, deciden, convencen a otras y a las familias completas a que salgan a votar. Entonces, con este tendedero de pendientes, que yo veo así, y de ropa sucia, incluso con ese partido, no creo que salgan muy bien beneficiados, raspados, pero si se van a manejar tendenciosamente y con las ventajas y los privilegios, pues ahí sí va a ser otra historia que va a dejar mucho en el próximo escenario de la Total, Lina, la mejor encuesta pues será la decisión ciudadana el próximo
6 de junio. Juan Antonio Ochoa dice, envío saludos desde Tijuana. Él es de Hermosillo, pero anda por allá en asunto de negocios. Dice que él no cree en las encuestas y que de ninguna manera se va a dejar influir. Él ya sabe por quién votar. El señor Alfredo Torre de Nogales, felicidades a todos, hacen un buen programa. ¿Cuándo invitan al doctor Alfonso Durazo a una entrevista y le responda todas esas dudas que ustedes tienen? Es el mejor candidato para gobernar Sonora. Saludo desde Nogales. Atentamente, Rosario Hernández. Bueno, yo le digo al señor Hernández que el doctor Durazo, como todos los candidatos, pues ya se les extendió la invitación a sus equipos de campaña. Estamos esperando respuesta, pero sí están invitados. Mariano López de Empalme. ¿Cuándo entrevistan a Lili Telles para que diga las verdades de Morena? No, pues soy el Chico Estrada de Guaymas, yo con Ricardo hasta donde tope. Nadie cree en las encuestas, siempre dan un ganador a quien las paga. Solo los periodistas creen en ellas o dicen creer en ellas. Sonia Sofía Estrella de la capital del estado, bueno, me supongo que Hermosillo. Ah, mira Lina, saludos a Lina Buena, un admirador de San Luis Río Colorado, el Tommy. Bueno. El Tommy. Saludos Francisco. Órale. El Tommy, ¿sí? Saludos Francisco, buen programa el que haces con Lina y tus invitados. Tu amigo Kiki de Hermosillo, Sonora, pero ahora vivo en Cajeme. Bueno, Jesús saludos Gabriel Kiki. Espinosa Salud. también está comentando aquí, ¿no? Jesús Gabriel Espinosa dice, irá a haber otro redimensionamiento como cuando fue gobernador Eduardo Burs. Luego hace otra pregunta, ¿van a rescatar los organismos como el Listezón? Eso no lo han dicho, pues no, todavía no han llegado a esos puntos, ¿verdad, Jesús? No. Ahí Jesús puede... Ahí Jesús va a tenernos para los otros programas. Aquí nos llega otro, dice, sigan así de imparciales y no se conviertan en vocero de los políticos. Adrián Fernández de Hermosillo. ¿Y cuándo van a hablar de la gobernadora y su desempeño? Saludos desde Navojoa, Carlos P. Morán. Bueno, en su momento hablaremos sobre la Estamos hablando de las elecciones, el tema ha sido las elecciones y estas, pues obviamente la gobernadora cumplió su tiempo de elecciones, ahorita son nuevos candidatos y pues también surgirá por ahí en uno de los debates, me imagino, va a ser uno de los temas, pero se ha invitado al resto de los candidatos, nosotros estamos a espera de que nos agenden, eso a que ni qué, y a todos obviamente. Y algo que quiero comentarle a tanto a Efraín como a Jesús, me ha parecido a mí, he visto el manejo de Ricardo Burs, ha estado generando simpatías en las juventudes. Lo percibí precisamente y en las mujeres en estos sondeos. Lo ven algo así como que pues se va acercando, ojalá que se acerque más que el candidato que dice que va arriba. Como que quieren meter al juego más a Ricardo Burs y obviamente a Ernesto Gándara, que los ven con esa visión de administradores, de encauzar un estado que tiene problemas en economía ahorita, precisamente por esto de efecto de la pandemia, pero también porque el otro tiene visión empresarial y uno ya tuvo la experiencia de la administración pública municipal, pero también conoce de la burocracia y del Senado, ¿no? De su trabajo legislativo. Sin embargo, como que dejan en duda todavía quienes no tienen las preferencias con el candidato de Morena. Hay otros que sí manifiestan, dice claro que aprendió mucho, tiene más tablas porque ahora estuvo a nivel federal, en un gabinete cercano con el presidente. O sea, existen los asegúnes por un lado y otro, ¿no? Pero sí me percibí que las juventudes le están apostando algunos a Ricardo Burs, va generando simpatías y le apuestan a quienes van a ser sus representantes electorales en los congresos. Es un comentario que me hicieron ahorita antes de empezar el programa, que es importante preguntarles, dice, porque de eso va a depender mucho el manejo de quien llegue al gobierno, del nivel de los próximos diputados en el Congreso, porque de ahí se desprenden las aprobaciones, las autorizaciones de presupuestos, la revisión de cuentas públicas y todo eso que les van a heredar. Pues sí, me pareció muy bien. Ojalá que te atrevas a preguntar a la hora del programa, pero me dices que yo voy a estar esas horas casi por entrar a un acceso en línea, pero de una capacitación de escuela, ¿no? Pero como estudiante puedes hacer llegar tus preguntas, le digo, a uno y a otro candidato y ellos que te respondan. Y me parece que es un buen ejercicio, fíjate, el que se están interesando los jóvenes, esas nuevas generaciones de profesionistas que tienen el panorama incierto
a lo que viene en este gobierno siguiente y a esto que nos va a quedar post pandemia, ¿no? ¿Qué va a pasar con este estado y con todo lo que se dice? Yo creo que ahí estos dos jóvenes que tenemos aquí, analistas muy experimentados, porque son jóvenes, pues que nos abunden un poquito de esto, ¿no? A ver, Efraín, a ver, Jesús, antes de irnos, porque ya se nos terminó el tiempo. Ay, no, qué poquito, ¿verdad? Claro que sí. Creo que de los tres principales candidatos, Ricardo es el candidato que desde mi punto de vista trae la narrativa, el discurso y el mensaje muy enfocado a los jóvenes. Y creo que por su forma de proceder, su actitud, su lenguaje coloquial, se identifican los jóvenes mucho con Ricardo Burs. También está su mensaje dirigido y muy focalizado a las mujeres. Exacto. Pero, por ejemplo, en el análisis comparativo, Ernesto Gándara, sin duda alguna, ha tenido una conexión y ha despertado un interés muy sólido y hay una identidad con las mujeres. El eslogan de campaña de Ernesto Gándara es un eslogan de género femenino. Claro. Sonora ganadora. En el caso de Alfonso Durazo, realmente su mensaje, y lo decía yo el otro día en una entrevista, su mensaje, discurso y narrativa es de aspiración al cambio, señalando 30 años de un grupo en el poder y hace una réplica general del mensaje, discurso y narrativa de Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Está implementando la misma estrategia política electoral que, desde mi punto de vista, no creo que le dé muchos frutos en el estado de Sonora. Eso es lo que yo puedo decir en cuanto a los tres candidatos principales en torno a lo que tú platicabas de la identidad de los jóvenes, mujeres y diversos segmentos de la población. Y para terminar, Jesús, ¿tú qué opinas? Perdón, sí, gracias. Y yo creo que ahí en el tema de las mujeres, como bien comentaba Lina, que obviamente es una experta en el tema, creo que de alguna otra forma, si bien los tres candidatos principales han tenido pues algún tipo de, vamos a llamarle, de coqueteo con ese sector tan importante como son las mujeres, creo que falta todavía un poquito más de conexión de manera específica con ellos. Incluso ante lo que sería básicamente, pues también el tema de la evaluación, también el otro día lo tocaba el tema del gobierno actual encabezado por una mujer, en el caso de Sonora, que también no sé qué tanto le queda de ver a las propias mujeres, un gobierno encabezado por una mujer. Creo que ese es un tema también que en su momento se tendrá que analizar a detalle. Pero además el tema de los jóvenes, Francisco, yo creo que es un tema interesante porque si bien ahí, como comentaban ahí Lina y tú y Efraín, sí, Eduardo, Ricardo Burs ha tenido, pues de alguna otra forma, pues ahí algunos estrategias de comunicación interesantes para llegar hacia ese segmento. Yo creo que ese es un segmento que básicamente sería de manera clara la joya de la corona. Creo que los tres candidatos están haciendo su mejor esfuerzo por hacerle un coqueteo a ese segmento, un segmento que va a ser clave obviamente en el proceso electoral. ¿Por qué? Porque hay muchísimos jóvenes que nunca habían votado. De manera natural a los tres candidatos se les dificulta un poco por el tema de la edad. Ninguno realmente es tan joven que pueda llegar tan fácil con ellos. Tienen que utilizar algunas estrategias de manera focalizada. Creo que Ernesto Gándara ha hecho ahí algunos detalles con el notiborrego y ese tipo de esfuerzos ahí de comunicación. La propuesta de Alfonso Durazo, por ejemplo, es una propuesta interesante de los jóvenes, de que habla de que la mitad de su gobierno, desde del nuevo gobierno, serían jóvenes. Es una propuesta interesante sin duda, porque habla de un cambio generacional en el gobierno estatal. Y Ricardo Burs, con sus propuestas, creo que también está generando algo interesante. Al final, creo que los jóvenes son la joya de la corona para el tema electoral, y sin duda por eso se están focalizando en eso. Y concluyendo, además, complementando un poco lo que comentaba Lina de Ricardo Burs, de que hablaba de que tendrá ciertas simpatías en sectores específicos. Yo creo que también en el tema de Ricardo Burs, yo creo que como un tercer candidato, su importancia en el proceso creo que debería de ir a la alza durante las siguientes semanas, si su equipo logran hacer las estrategias de manera correcta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el sur del estado de Sonora, de alguna otra forma natural, tendría que ser su fuerte. De alguna otra forma, la ventaja del tema que ahorita comentaba, de ventaja y desventaja para los candidatos, que comentaba Lina, del tema de las definiciones de los candidatos a presidencias municipales va a ser clave. Y yo creo que ahí el que pueda a lo mejor capitalizar más el descontento de los candidatos que queden fuera de la jugada puede ser Movimiento Ciudadano. Creo que Movimiento Ciudadano
tanto en Guaymas como en Obregón, como en Navojoa, en el sur del estado. Creo que ahí pueden tener ahí una punta de lanza importante para lo que sería Movimiento Ciudadano, y Ricardo Burs, si sabe capitalizar y tender puentes con los candidatos con posibilidades que no queden por Morena. Y en el caso específico, por ejemplo, ahí de Navojoa, seguramente Efraín y Lina, que son de ahí, conocen perfectamente detalles. Por ejemplo, el tema de que se habla ya que Mayito es el candidato de Morena, que Guillermo Ruiz ya quedaría fuera, y que probablemente se vaya por Movimiento Ciudadano. En el tema de Guaymas, que como bien conoce Lina también a detalle, también por ahí no está totalmente claro el tema de quién va a ser el candidato de Morena, puede haber algún descontento ahí. Entonces creo que ahí es todo un área de oportunidad de que, si lo saben focalizar bien, Movimiento Ciudadano puede empezar a incrementar sus números, y eso haría ver más competitivo en el resto del estado a Ricardo Burs como candidato. Y creo que ahí podría ponerse interesante ahora sí una pelea entre tres, porque claramente ahorita todavía está muy lejos Ricardo, ¿no? Sin duda un tema interesante. La definición de los candidatos a las alcaldías es un tema que está definiéndose y que seguramente lo habremos de abordar nosotros, pues no la próxima semana, pero sí en las próximas semanas, ¿no? En los primeros días de abril ya están las definiciones, los registros de candidatos, ya sabremos con precisión quiénes van por cada partido y en cada municipio. Pues les agradezco mucho, y sobre todo a usted que nos está viendo, y a toda esta gente que se comunicó. Me quedo con algunos comentarios aquí, y gracias Efraín, gracias Lina, gracias Jesús. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.